Suscríbete a Venganza Ascent para más historias. Comencemos esta. Capítulo 1. Aguas profundas. El Golfo de México se extendía interminablemente bajo Vincent Watson, mientras completaba su patrulla matutina del perímetro de la Plataforma 7. Con 28 años, complexión de linebacker y la visión táctica de un francotirador veterano de la Infantería de Marina, Vincent había encontrado su vocación en la seguridad privada tras 3 misiones en Afganistán. La plataforma petrolífera bullía de actividad a 200 metros de la costa, una ciudad flotante de acero y determinación. Vincent miró su reloj. 0800 horas. Shannon estaría empezando su turno en la sede de Apex Energy en Houston para ese momento, trabajando en el Departamento de Cumplimiento Ambiental. Llevaban 4 años casados, desde que él regresó a Estados Unidos con una condecoración y la necesidad de algo estable. Shannon Brooks se había convertido en Shannon Watson, y ella le había dado esa estabilidad. Su radio crepitaba. «Watson, preséntese en mi oficina». La voz áspera de Frank Lutz transmitía la autoridad de un gerente de plataforma y de un compañero Marine. Frank había movido influencias para conseguirle a Vincent este trabajo. Sabiendo que la precisión militar y la seguridad de la plataforma petrolífera eran la combinación perfecta, Vincent se abrió paso a través del laberinto de pasarelas y maquinaria hasta la oficina de Frank, un espacio reducido con vistas a la plataforma de perforación. Frank Lutz era un hombre corpulento de unos 50 años, de barba canosa y curtido por décadas de trabajo en alta mar. Había servido 2 veces en Vietnam, antes de que Vincent naciera. Siempre el café de Vincent por la mañana. Vincent aceptó la taza humeante, notando las líneas de tensión alrededor de los ojos de Frank. «¿Qué piensas, Gunny?» Frank sonrió al oír el viejo apodo. «Billy Calhoun ha vuelto a causar problemas. 3 infracciones de seguridad esta semana. Todas encubiertas. Los chicos se están poniendo nerviosos». Billy Calhoun. Vincent conocía bien el nombre. El capataz de perforación del turno diurno. Un hombre que dirigía a su equipo mediante el miedo y la intimidación. De un 1,93 corpulento, con la mirada perdida y un temperamento que había enviado a 2 hombres a la enfermería el mes pasado. Vincent lo había observado operar, notando cómo los trabajadores se estremecían cuando se acercaba. «¿Qué tipo de infracciones?», preguntó Vincent. «Lecturas de presión ignoradas, protocolos de seguridad ignorados, inspección de equipos omitida. Alguien va a morir. Y cuando eso ocurra, será responsabilidad de todos». Frank se recostó en su silla. «Necesito que vigiles a su tripulación con atención. Documenta todo». Vincent asintió. En la Infantería de Marina, soldados como Calhoun, aquellos que lideraban con brutalidad en lugar de respeto, eran derrotados o eliminados. Pero esto no era el ejército. Era el mundo civil, donde la política y la burocracia a menudo protegían a los abusadores. «Yo me encargo», dijo Vincent, ya formulando estrategias de vigilancia. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Vincent hizo sus rondas, revisó los protocolos de seguridad y vigiló a la cuadrilla de Calhoun. El capataz perforaba una nueva sección. Su voz resonaba por toda la plataforma mientras reprendía a los trabajadores por infracciones menores. Vincent registró 3 infracciones de seguridad más antes del lanzamiento, todas meticulosamente documentadas en su registro diario. A las 14:00 sonó su teléfono satelital. El número de Shannon. «Hola, guapa. ¿Qué tal tu día?», respondió, entrando en el relativo silencio de la sala de comunicaciones. Vincent. Su voz sonaba extraña, tensa, asustada. «Necesito decirte algo. Ayer presenté una queja formal contra Billy Calhoun». A Vincent se le heló la sangre. «¿Qué clase de queja?». «Violaciones ambientales, vertidos ilegales, informes falsificados». «Llevo meses preparando el caso y ayer presenté todo a la EPA y a nuestro Comité de Supervisión Corporativa». Bajó la voz hasta convertirse en un susurro.
Pero Vincent, tengo miedo. Algunas pruebas demuestran que Calhoun ha estado aceptando sobornos para ignorar las violaciones. Hablamos de delitos federales. Shannon, ¿dónde estás ahora mismo? En casa. Me tomé el día por enfermedad. Vincent, creo que alguien me ha estado vigilando. Lleva 2 días estacionado un camión enfrente, y ayer la línea se cortó. El entrenamiento de Vincent se activó de inmediato. Intentó devolver la llamada directamente al buzón de voz. Su pulso se mantuvo estable, pero su mente estaba ocupada con evaluaciones tácticas. Shannon vivía en su casa en un suburbio de Houston, a 40 minutos del centro. Si alguien quería enviar un mensaje, ella estaba aislada y vulnerable. Llamó rápidamente a la línea directa de Frank. Frank, necesito una licencia de emergencia. Shannon está en problemas. ¿Qué clase de problema? La voz de Frank se agudizó. Presentó una queja ante la EPA contra Calhoun. Alguien la ha estado vigilando y acabo de perder contacto telefónico. El silencio se prolongó durante 5 segundos. Dios mío. Vincent Calhoun tiene contactos en ambos lados de la ley. Si está dispuesto a actuar contra un testigo federal, necesito que me vaya de aquí. Frank, los helicópteros de suministro llegarán en 30 minutos. Te pasaré a pasajero prioritario. Frank hizo una pausa. Vincent, ten cuidado. Calhoun no es solo un matón. Tiene cerebro y recursos. Y si las pruebas de Shannon son sólidas, entonces está desesperado, terminó Vincent. Y los hombres desesperados cometen errores fatales. Los siguientes 28 minutos se alargaron como los nuestros. Vincent empacó su mochila de emergencia con eficiencia demostrada. Chaleco táctico, Glock 19 con silenciador, cargadores de repuesto, cuchillo de combate, botiquín de primeros auxilios y equipo de vigilancia. Todo legalmente portado bajo su licencia de seguridad privada, pero capaz de mucho más si fuera necesario. Al aparecer las hélices del helicóptero en el horizonte, el teléfono satelital de Vincent vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuéntale a tu marido lo que pasa cuando los marines interfieren en los asuntos familiares. El agente Vincent sintió una sensación fría y familiar. La misma desconexión emocional que lo había convertido en un francotirador tan eficaz en Afganistán. Billy Calhoun acababa de declararle la guerra a la familia equivocada. Capítulo 2. El regreso a casa. El helicóptero aterrizó en el aeropuerto Hobby, justo cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte de Houston. El entrenamiento de Vincent como Marine le permitió moverse con fluidez y determinación, incluso cuando los procedimientos de control de tráfico aéreo civil ralentizaron su progreso. Para cuando llegó a su camioneta en el estacionamiento de larga estancia, llevaba casi 1,700 horas. El viaje a su barrio suburbano en Pearland normalmente tomaba 45 minutos. Vincent llegó en 28. Su mente catalogaba posibles escenarios. Shannon era dura. 4 años de matrimonio con un exmarine le habían enseñado protocolos básicos de seguridad. Pero si Calhoun estaba dispuesto a amenazar a un testigo federal, ya había sobrepasado los límites legales. Su calle parecía normal al doblar la esquina. Céspedes impecables, casas de 2 pisos, la estabilidad de clase media con la que soñaba durante sus viajes al extranjero. Pero sus ojos entrenados detectaron de inmediato las anomalías, huellas de neumáticos en la tierra blanda junto a la entrada. Un cigarrillo, pero en su usualmente impecable acera, y lo más incriminatorio, la puerta principal ligeramente entreabierta. Vincent aparcó 2 casas más allá y se acercó a pie, con su Glock desenfundada, pero oculta. La casa de los Watson permanecía en silencio. Demasiado silencioso. El Honda Civic de Shannon estaba en la entrada, con la puerta del conductor abierta y su bolso desparramado por el hormigón. Recorrió la casa habitación por habitación con precisión militar. Sala de estar, mesa de centro volcada, el portátil de Shannon destrozado contra la pared. Cocina, platos rotos, su móvil hecho pedazos junto al refrigerador. Dormitorio principal, cajones de la cómoda abiertos, contenido esparcido.
No había Shannon, no había sangre, lo cual era muy bueno o muy malo. Vincent encontró la primera pista real en el garaje. Marcas de desgaste en el suelo de hormigón que conducían a la puerta lateral y una huella parcial de neumático en aceite de motor. Alguien había aparcado aquí, cargado algo pesado y se había marchado rápidamente. Su teléfono táctico, un quemador encriptado que conservaba de su época militar, llamó a Vincent Watson. Su voz tenía la calma de un combatiente. ¿Sabes quién es? La voz áspera de Billy Calhoun transmitía una confianza absoluta. ¿Y sabes qué quiero? ¿Dónde está? A salvo por ahora. Tu linda esposa pensó que podría jugar a la detective. Desenterrar viejos asuntos que no le incumben. Ahora aprenderá sobre las consecuencias. Vincent apretó el teléfono con más fuerza. Si la oíste, ¿qué serás? Marine, estás a 300-120 kilómetros de tu pequeña plataforma petrolera, jugando a ser guardia de seguridad en un mundo que no entiendes. Esto es Texas, hijo. Tengo amigos en lugares de los que nunca has oído hablar. ¿Qué quieres? Simple. Tu esposa reunió un montón de documentos, archivos de computadora, fotografías. Un trabajo minucioso. Debo admitirlo. El problema es que algunas de esas pruebas podrían causar problemas a gente importante. Así que, este es el trato. Encuentras todas las copias de todo lo que recopiló y me las traes. Todo. Y entonces la risa de Calhoun fue como grava en una hormigonera. Entonces quizás tu esposa regrese a casa con solo unos moretones y una lección de mantener la boca cerrada. ¿Cómo sé que está viva, Vincent? La voz de Shannon, aterrorizada, pero inconfundiblemente suya. No le des nada. La prueba es el sonido de una mano golpeando la carne que la interrumpió, seguido de la voz de Calhoun. Tienes 48 horas, Marine. Encuentra todo o te la devuelvo pieza por pieza, y ni se te ocurra llamar a la policía. La mitad de los policías de Houston están en mi nómina y la otra mitad me debe favores. La línea se cortó. Vincent permaneció en su hogar violado, sintiendo la transformación familiar que lo había hecho tan efectivo en Afganistán. El marido asustado fue encerrado, reemplazado por algo más frío e infinitamente más peligroso. Billy Calhoun había cometido 2 errores fatales. Había asumido que Vincent era un simple civil y le había dado 48 horas para prepararse. 20 minutos después, Vincent estaba sentado en una cafetería del centro de Houston frente a Olivia Goldberg, la supervisora de Shannon en Apex Energy. Olivia era una mujer perspicaz de unos 40 años que había ascendido en la empresa gracias a su competencia, no a la política. También había sido la mentora y mejor amiga de Shannon en el trabajo. Vincent, lo siento mucho. Cuando Shannon no apareció hoy ni contestó el teléfono, estaba preocupada, pero nunca lo imaginé. Necesito saber sobre su investigación, dijo Vincent en voz baja. Todo. Olivia echó un vistazo a la cafetería abarrotada. Aquí no. Mi apartamento está a 10 minutos. El apartamento de Olivia, en un rascacielos, daba a Buffalo Bayou. Sus ventanales, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica del horizonte de Houston. Se sirvió 2 copas de vino con manos temblorosas. Shannon lleva 8 meses construyendo este caso. Empezó todo cuando notó discrepancias en los informes de cumplimiento ambiental de la Plataforma 7. Registros de vertidos que no coincidían con la producción real de residuos y pruebas de calidad del agua que eran evidentemente falsificadas. ¿Cómo lo relacionó con Calhoun? Con análisis forense digital. Shannon quizá trabaje en cumplimiento ambiental, pero tiene un título en informática. Rastreó los informes falsos hasta terminales a las que Calhoun tenía acceso y luego empezó a investigar más a fondo. Olivia sacó una memoria USB. Me la dio la semana pasada y me dijo que si le pasaba algo, me pusiera en contacto contigo y con el FBI simultáneamente. Vincent se guardó la memoria. ¿Qué contiene?
registros bancarios que muestran pagos de empresas de gestión de residuos a cuentas en el extranjero controladas por Calhoun, fotografías de vertidos ilegales, testimonio en video de trabajadores de la plataforma que temían hablar oficialmente y algo más. Pruebas de que Calhoun ha estado operando una red de protección, recibiendo dinero de contratistas a cambio de pasar por alto violaciones de seguridad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Un cálculo conservador. $2 millones en 3 años. Pero Vincent, eso no es lo peor. La voz de Olivia bajó. Algunos de esos contratistas están vinculados al crimen organizado. Si las pruebas de Shannon salieran a la luz, no solo destruirían a Calhoun, expondrían una red de corrupción que se extiende hasta el Departamento de Policía de Houston, la Comisión de Ferrocarriles de Texas y quién sabe dónde más. Vincent ahora entendía por qué Calhoun estaba tan desesperado como para secuestrar a un testigo federal. Shannon no solo había encontrado pruebas de delitos ambientales, había descubierto una conspiración que podría derrocar a personas poderosas en múltiples industrias. ¿Hay algo más? Olivia continuó. Shannon tenía una reunión programada para mañana por la mañana con un agente del FBI llamado Stuart Holt. Iba a entregarlo todo. Vincent memorizó el nombre. Stuart Holt podía ser un aliado u otro miembro de la red corrupta de Calhoun. En su experiencia, la única persona en la que se podía confiar plenamente era uno mismo. Mientras conducía a casa entre el tráfico vespertino de Houston, Vincent ya estaba formulando una estrategia. Calhoun esperaba que pasara 48 horas, buscando desesperadamente pruebas para intercambiar por la vida de Shannon. En cambio, Vincent usaría ese tiempo para identificar las debilidades de Calhoun, mapear su red de aliados y prepararse para un ataque decisivo. Billy Calhoun había pasado años construyendo su imperio criminal explotando el miedo ajeno, pero cometió un grave error de cálculo. Vincent Watson no tenía miedo. Era miembro de la Fuerza de Reconocimiento de la Infantería de Marina, entrenado para operar tras las líneas enemigas, experto en reconocimiento, vigilancia y acción directa. La guerra que Billy Calhoun creía estar librando ya había terminado. Simplemente aún no lo sabía. Capítulo 3. Recopilación de inteligencia. Vincent pasó la noche transformando su garaje en un centro de operaciones tácticas, una mesa plegable de excedentes militares, varias computadoras portátiles, equipo de comunicaciones encriptado y mapas detallados de Houston. Para las 0500 había consumido la evidencia digital de Shannon y comenzó a construir lo que los Marines llamaron un paquete objetivo, inteligencia exhaustiva sobre Billy Calhoun y su red criminal. La memoria USB que Olivia le había proporcionado era más dañina de lo que ella misma imaginaba. Shannon había documentado no solo delitos ambientales, sino una sofisticada operación de crimen organizado que abarcaba múltiples industrias. El esquema de protección de Calhoun se extendía más allá de las plataformas petrolíferas, a sitios de construcción, plantas de gestión de residuos y operaciones de transporte marítimo a lo largo de la costa del Golfo. El rastro del dinero pasaba por empresas fantasma en las Islas Caimán y finalmente conectaba con negocios legítimos en Houston, Dallas y Nueva Orleans. Lo más interesante fue un patrón que Shannon había identificado en las transferencias bancarias. Cada pago a las cuentas en el extranjero de Calhoun venía precedido de un depósito de Randall Industries, un enorme conglomerado de construcción y logística propiedad de Troy Randall, uno de los más ricos y poderosos de Houston. Vincent recordaba el nombre por la cobertura periodística local. Randall había sido mencionado como posible candidato a gobernador. La investigación de Vincent sobre Troy Randall reveló a un hombre que había amasado su fortuna mediante contratos gubernamentales, muchos de ellos obtenidos mediante conexiones políticas en lugar de licitaciones públicas, atajos ambientales, violaciones de seguridad laboral y captura regulatoria. Patrones clásicos de corrupción institucional. Calhoun no era solo un capataz corrupto, era el brazo ejecutor de una organización criminal mucho mayor. A las 8:00, Vincent condujo hasta un almacén en el sureste de Houston,
donde Shannon había alquilado una unidad climatizada con su apellido de soltera. La llave estaba escondida en un libro ahuecado en la estantería de su dormitorio, una bandeja de artesanía que lo impresionó. Shannon se había estado preparando precisamente para este escenario. El almacén contenía documentos de fotocopias, discos duros de respaldo y un cuaderno detallado que documentaba su investigación. Pero lo más valioso eran las fotografías, imágenes de vigilancia que Shannon había tomado de Calhoun reunido con conocidos asociados. Vincent reconoció varios rostros gracias a su investigación. Miguel Hoover, teniente de policía de Houston con deudas de juego. Kenneth Crane, inspector de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, denunciado por actividad financiera sospechosa. Y Andre Barrett, contratista de gestión de residuos con presuntos vínculos con la mafia. Una fotografía detuvo a Vincent Cold. Mostraba a Calhoun estrechando la mano de Stuart Hall. El agente del FBI Shannon tenía una cita. La fecha y hora eran de hacía 2 semanas, y su lenguaje corporal sugería una relación amistosa más que un interrogatorio policial. Vincent comprendió entonces el alcance de la confianza de Calhoun. La red de corrupción incluía a la policía local y a las fuerzas del orden federales. Shannon había caído en una trampa, y solo su secuestro le había impedido entregar pruebas directamente a los conspiradores. Pasó la mañana vigilando lugares relacionados con la red de Calhoun. El apartamento del capataz era un modesto apartamento de 2 habitaciones en un complejo residencial de clase media. Pero Vincent notó los vehículos caros en el estacionamiento para visitantes, coches que pertenecían a personas mucho más ricas que los trabajadores de las plataformas petrolíferas. Las cámaras de seguridad cubrían todos los accesos, y al administrador del edificio claramente le pagaban para que hiciera la vista gorda. Más prometedor era la ubicación secundaria de Calhoun, un almacén en el distrito industrial registrado a nombre de una de sus empresas fantasma. Vincent se posicionó a 400 metros de distancia con binoculares de alta potencia y una cámara telefoto, documentando el tráfico vehicular durante 3 horas. Lo que observó confirmó sus sospechas. Esto no era solo un almacén, sino un centro de coordinación de operaciones criminales. Llegaban camiones cargados con equipo que debería haberse desechado a través de los canales ambientales adecuados. En cambio, los trabajadores transfirieron los materiales a vehículos sin identificación que desaparecieron en el laberinto de instalaciones industriales de Houston. Vincent fotografió matrículas, documentó patrones de tiempo e identificó puntos débiles de seguridad. A las 12 sonó su teléfono táctico. «Es hora de un informe de progreso, Marine». Vincent mantuvo la voz firme. «Encontré algunos materiales de Shannon, pero fue más minuciosa de lo que pensabas. Hay varias ubicaciones de respaldo. Entonces será mejor que trabajes más rápido. Tu esposa está empezando a verse un poco deteriorada. Quiero una prueba de vida». La risa de Calhoun era horrible. ¿Quieres una prueba? Revisa tu correo en 10 minutos. Vincent fue a una biblioteca pública y accedió a una cuenta de correo temporal. El mensaje contenía un solo archivo de video. 30 segundos de Shannon Tide, sentada en una silla en lo que parecía ser un sótano o almacén. Su rostro mostraba hematomas, pero su mirada estaba alerta y desafiante. Estaba viva y, lo más importante, seguía luchando. El video reveló información crucial. Los detalles de fondo sugerían un entorno industrial con pisos de concreto y estanterías metálicas. Más significativo aún, Vincent podía oír el inconfundible sonido de las sirenas de los barcos a lo lejos. Shannon estaba retenido cerca del canal de navegación de Houston, para las 14 horas. Vincent había reducido la ubicación a un área de 6 millas cuadradas de almacenes e instalaciones de envío. Pasó la tarde realizando tareas de reconocimiento, usando sus credenciales de seguridad para acceder a zonas que serían un desafío para los investigadores civiles. Su entrenamiento militar en guerra urbana resultó invaluable. Se movía por el paisaje industrial como un fantasma, observando sin ser observado. El descubrimiento llegó cuando vio la camioneta de Calhoun estacionada detrás de un almacén, propiedad de Barrett Waste Management, la empresa de Andre Barrett. Vincent se instaló en un edificio abandonado al otro lado de la calle,
y se preparó para una vigilancia prolongada. Durante las siguientes 4 horas, documentó un flujo constante de actividad delictiva. Llegaban camiones con materiales que eran clasificados, procesados y o bien desechados ilegalmente, o vendidos en el mercado negro. Vincent fotografió rostros, matrículas y procedimientos operativos. Lo más importante es que identificó los sistemas de seguridad y las vulnerabilidades estructurales del almacén. A las 18:30, Calhoun salió del almacén y se marchó. Vincent esperó 1 hora más para asegurarse de que no regresara, y luego se trasladó a una posición de observación más cercana. A través de una ventana sucia, detectó movimiento en el sótano del almacén, justo donde esperaba encontrar a Shannon. Vincent ahora poseía información completa sobre las operaciones de Calhoun, sus registros financieros, sus socios criminales, sus ubicaciones operativas y sus medidas de seguridad. Pero lo más importante, había identificado una oportunidad táctica. La red criminal de Calhoun se basaba en la intimidación y la corrupción, no en una seguridad operativa de tipo militar. El almacén estaba protegido contra intrusiones casuales, no contra un marín especializado. Al caer la noche sobre el distrito industrial de Houston, Vincent regresó a su centro de operaciones improvisado. Le quedaban 18 horas para que se cumpliera el plazo de Calhoun. Tiempo suficiente para planificar y ejecutar una operación de precisión que rescataría a Shannon y destruiría simultáneamente la red criminal que amenazaba a su familia. Billy Calhoun le había dado 48 horas esperando desesperación y obediencia. En cambio, Vincent había usado ese tiempo para recopilar información y prepararse para la victoria. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Capítulo 4. La red quedó expuesta. Vincent pasó la madrugada ultimando su plan de asalto, pero a las 6:30, su teléfono táctico sonó con un acontecimiento inesperado. Vincent Watson, soy la agente Caroline Connell del FBI. Necesito hablar con usted inmediatamente sobre la desaparición de su esposa. El primer instinto de Vincent fue sospechar. Las pruebas de Shannon habían revelado corrupción dentro de las fuerzas del orden federales. Pero la voz del agente Connell transmitía una urgencia que parecía genuina, y las circunstancias desesperadas a veces creaban aliados improbables. ¿Dónde quieres vernos? Su madre. En el parque junto al estanque. 20 minutos. Ven solo. Y Vincent, trae las pruebas que tu esposa haya recopilado. Al amanecer, el parque Hermon estaba casi desierto. Corredores y paseadores de perros proporcionaban una mínima cobertura para la vigilancia. La agente Connell era fácil de localizar. Una mujer compacta de unos 30 años, con mirada penetrante y la postura alerta de alguien acostumbrado al peligro. Estaba sentada en un banco con vistas al estanque reflectante, vestida de civil, pero con el sutil bulto de un arma oculta. El agente Connell Vincent se acercó con atención táctica, observando las líneas de visión y las rutas de escape. Solo Carolina. Y sé lo que estás pensando. Las pruebas de Shannon demuestran corrupción en el FBI. ¿Por qué deberías confiar en mí? Le indicó con un gesto que se sentara a su lado, porque Stewart Hall ya no trabaja en el FBI. Lo despidieron hace 6 meses por aceptar sobornos, pero ha estado usando credenciales antiguas para mantener conexiones criminales. Vincent la observó a la cara. Demuéstralo. Carolina le entregó una carpeta manila. El papeleo de despido de Holt fue firmado por el subdirector a cargo. Lo hemos estado investigando durante 18 meses, pero fue lo suficientemente astuto como para evitar ser procesado. Cuando Shannon solicitó una reunión por vía oficial, se activaron nuestros protocolos de vigilancia. Los documentos parecían auténticos, pero Vincent había aprendido a desconfiar del papeleo. ¿Qué quieres de mí? Tu esposa descubrió la evidencia más completa que hemos visto de esta red de corrupción. Pero Vincent es más grande que los delitos ambientales o los esquemas de protección. Billy Calhoun y Troy Randall están blanqueando dinero para las operaciones de los cárteles mexicanos. Hablamos de narcotráfico, trata de personas y asesinato a sueldo.
Vincent sintió que todo encajaba. La confianza de Calhoun, su red de funcionarios corruptos, la sofisticada operación de lavado de dinero. Todo tenía sentido si estaba vinculado con el crimen organizado. ¿Cómo sé que eres legítimo? Carolina sonrió con tristeza. Porque estoy a punto de pedirte que hagas algo completamente ilegal. No podemos actuar contra Calhoun por los canales normales. Hay demasiados funcionarios comprometidos, demasiados obstáculos legales. Pero si alguien con tus habilidades particulares llevara a cabo una operación de rescate no autorizada, y si esa persona reuniera pruebas adicionales en el proceso, quieres que yo entre en ese almacén. Quiero que salves a tu esposa. Lo que descubras mientras estés allí será solo una ventaja. Carolina se acercó. Vincent, llevamos 2 años rastreando a Calhoun, pero siempre nos ha llevado ventaja. La evidencia de tu esposa podría desmantelar toda esta red, pero solo si vive para testificar. Vincent tomó su decisión. La confianza era un lujo que no podía permitirse, pero la cooperación táctica era diferente. ¿Qué tipo de apoyo puedes brindar? Limitado. Oficialmente, esta conversación nunca tuvo lugar. Extraoficialmente, estaré monitoreando las comunicaciones policiales y podría tardar en responder a cualquier llamada por disturbios en el distrito de almacenes. Carolina le proporcionó solo un canal de emergencia de radio seguro. Si las cosas salen mal, haré lo que pueda. Y después, las pruebas de Shannon se presentan ante un gran jurado federal. Y todos los involucrados en esta red van a prisión, incluyendo a los policías corruptos, los falsos agentes del FBI y los políticos que los han estado protegiendo. Vincent se apoderó de la radio. Ahora estaba comprometido a tomar una decisión que salvaría a su familia o lo destruiría por completo. Pasó el resto de la mañana con los preparativos finales. Vincent visitó una tienda de artículos deportivos y compró artículos que podían tener 2 propósitos. Cuerda de escalada para senderismo, cizallas para el trabajo en el rancho y linternas tácticas para acampar. Su equipo militar se encargaría del resto. A las 11:00 realizó un reconocimiento final del almacén de gestión de residuos de Barrett. La actividad diurna era mínima. 2 guardias en turnos rotativos, camiones de reparto periódicos y lo que parecía ser un equipo mínimo, mantenían las operaciones comerciales con normalidad. La verdadera actividad comenzaría al anochecer, cuando se reanudaran las operaciones de eliminación ilegal. Vincent colocó cámaras de vigilancia remota en 3 puntos del almacén, transmitiendo a su portátil mediante señales inalámbricas cifradas. Ahora contaba con información en tiempo real sobre todos los accesos al edificio y podía monitorear los movimientos de los guardias desde su base operativa. A las 14:00, Calhoun solicitó información actualizada. He localizado la mayor parte de las pruebas de Shannon, informó Vincent. Pero necesito más tiempo para recopilar todo. Se acabó el tiempo, Marín. Tienes 6 horas para traerme todo o tu esposa empieza a perder los dedos. Distrito de Almacenes. Edificio 47. Llega a las 2100 con todas las pruebas y ven solo. Intenta ser astuto y Shannon morirá lentamente. Vincent sonrió fríamente. Calhoun acababa de confirmar el lugar exacto donde Shannon estaba retenida y proporcionó una cronología específica para el enfrentamiento. Error de aficionado. La tarde transcurrió en rituales de preparación que habrían sido familiares para cualquier veterano de operaciones especiales, revisiones de equipo, planes de contingencia y repaso mental del perfil de la misión. Vincent limpió sus armas, probó su equipo de comunicaciones y revisó los planos arquitectónicos del almacén obtenidos de los registros municipales. Lo más importante es que se preparó psicológicamente para lo que se avecinaba. En Afganistán, Vincent había aprendido que las operaciones de combate exitosas requerían una mentalidad específica. El desapego emocional se combinaba con una concentración absoluta. Los sentimientos personales eran un lujo que podía costar la vida. Shannon ya no era su esposa en este contexto. Era un objetivo de misión que debía asegurar mediante la superioridad táctica. Al caer la noche, Vincent sintió la transformación que le era familiar. El esposo preocupado desapareció,
reemplazado por la Fuerza de Reconocimiento de la Marina, entrenada para la acción directa tras las líneas enemigas. Billy Calhoun pensó que se enfrentaba a un civil desesperado. En cambio, se enfrentaría a un guerrero profesional que operaba en su propio territorio con inteligencia superior y preparación táctica. La guerra que Calhoun había iniciado estaba a punto de terminar, y Vincent Watson se proponía escribir el capítulo final de Sangre y Justicia. Capítulo 5. Los manantiales de la trampa. A las 20:30, Vincent Watson dejó de existir. En su lugar se movía una sombra, entrenada en reconocimiento de fuerzas, equipada para la guerra urbana y operando con la fría precisión que lo había convertido en leyenda en la provincia afgana de Kunar. Se acercó al almacén de gestión de residuos de Barrett desde el norte, atravesando el laberinto de edificios industriales como humo. Sus cámaras de vigilancia habían rastreado los patrones de patrulla del guardia durante horas. Un equipo de 2 hombres rotaba cada 30 minutos, enfocado en la aproximación de vehículos en lugar de la infiltración peatonal. Seguridad amateur diseñada para disuadir a intrusos casuales en lugar de operadores capacitados. Vincent llegó al muro norte del almacén sin ser detectado. El edificio era una construcción industrial típica. Paredes de bloques de hormigón, techo de metal y muelles de carga en el lado este. Su reconocimiento había identificado 3 puntos de entrada. La entrada principal, con vigilancia rigurosa, el muelle de carga, sensores de movimiento y un acceso de mantenimiento en el lado ciego del edificio. Llegó a la puerta de mantenimiento en 90 segundos. Sus ganzúas funcionaron rápidamente con el cerrojo mecánico. En el interior, el almacén se perdía en la oscuridad, impregnado de los familiares olores industriales a diésel, productos químicos y descomposición. Las gafas de visión nocturna de Vincent transformaban el espacio en un entorno táctico teñido de verde. La planta principal estaba ocupada por operaciones comerciales legítimas, contenedores de residuos, equipos de clasificación y oficinas administrativas. Pero la formación de Vincent le había enseñado a pensar en 3 dimensiones. Las operaciones criminales se ubicarían donde no pudieran ser descubiertas accidentalmente por trabajadores legítimos ni visitantes ocasionales. Encontró la entrada del sótano tras un tabique, oculta pero sin llave. Una seguridad inteligente que no atraía la atención de los empleados, pero suficiente para evitar descubrimientos casuales. Vincent bajó las escaleras de hormigón con precisión táctica, cada paso silencioso a pesar de llevar todo el equipo. El sótano estaba dividido en varias secciones. Una zona de oficinas con ordenadores y archivadores, un almacén lleno de contenedores sin identificar y, al fondo, lo que parecía ser una zona de espera con puertas reforzadas. Vincent se detuvo para fotografiar las computadoras y los sistemas de archivo de la oficina. Pruebas cruciales para la investigación del agente Connell. Luego se dirigió a la zona de espera, guiado por el sonido de una conversación apagada. Te dije que el Marine Boy no aparecería, demasiado listo para caer en una trampa evidente. Aparecerá. El amor vuelve estúpidos a los hombres. Vincent reconoció la voz de Calhoun y la de al menos otros 2 hombres. A través de una rendija en la puerta, vio a Shannon atada a una silla en el centro de una habitación de cemento. Parecía alerta pero agotada, con el rostro delatado por el maltrato. 3 hombres la rodeaban. Calhoun, uno de los guardias del almacén, y un tercer hombre que Vincent no reconoció. La situación táctica era sencilla. 3 objetivos, una posición superior. Campo de tiro despejado. Vincent podía acabar con esto en segundos con una violencia abrumadora, pero el entrenamiento de los marines priorizaba el cumplimiento de la misión por encima de la satisfacción personal. El rescate de Shannon era primordial. La destrucción de Calhoun fue secundaria. Vincent miró su reloj. 20:55 horas. Hora de comenzar la operación. Activó la radio segura que le había proporcionado el agente Connell. Carolina, soy Vincent. Comenzando la fase final. Recibido. Todas las unidades de la zona investigan un grave accidente de tráfico en la zona este del distrito.
Debería mantener ocupada a la policía local durante al menos 30 minutos. Vincent sonrió con tristeza. El agente Connell estaba demostrando ser más ingenioso de lo esperado. Exactamente a las 2100, el teléfono de Vincent sonó con fuerza. No era su teléfono táctico, sino su celular normal, programado al máximo volumen y dejado en la entrada principal del almacén. El timbre resonó por todo el edificio, atrayendo inmediatamente la atención de los guardias del piso de arriba. ¿Qué demonios fue eso? Se oyó una voz desde el sótano. Probablemente el marine se hace el listo, respondió Calhoun. Vayan a echar un vistazo. 2 pasos se dirigieron hacia las escaleras del sótano, dejando a Calhoun solo con Shannon y un guardia. Vincent había reducido la oposición en un 40% con una simple distracción. Se dirigió a la puerta de la sala de espera y miró por la rendija. Calhoun caminaba de un lado a otro, agitado, mientras los guardias restantes permanecían cerca de la pared del fondo. Shannon estaba posicionada entre ellos, no en la posición ideal, pero manejable. Vincent sacó su Glock con silenciador y se preparó para una entrada dinámica. En Afganistán había llevado a cabo docenas de operaciones de rescate de rehenes. La clave fue la velocidad abrumadora y la violencia de la acción, completada antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La puerta explotó hacia adentro cuando la bota de Vincent impactó justo debajo del mecanismo de la cerradura. Se movió por la recámara en posición agachada táctica. Arma lista y preparada. Agente federal. Que nadie se mueva. Era una mentira, pero un engaño táctico efectivo. La mano del guardia se dirigió hacia su arma, y Vincent disparó 2 balas al centro. El hombre cayó sin hacer ruido. Su arma resbaló por el suelo de cemento. Calhoun fue más rápido de lo esperado. Agarró la silla de Shannon y la colocó frente a él como escudo humano, con un cuchillo en la mano derecha. Vaya, vaya. El Marine había venido después de todo. La voz de Calhoun era firme, pero Vincent podía ver miedo en sus ojos, aunque supongo que no eres realmente un agente federal. Vincent mantuvo su arma apuntando a las zonas vulnerables de Calhoun. Un tiro difícil con Shannon de por medio, pero no imposible. Suéltala, Billy. Esto es entre tú y yo. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, hijo. Esto dejó de ser entre tú y yo, en el momento en que tu esposa decidió hacerse la detective. El cuchillo se acercó a la garganta de Shannon. Ahora vas a bajar esa arma y a patearla, o la abriré en pedazos delante de ti. Vincent pareció obedecer, dejando su Glock en el suelo y apartándola con el pie, pero su mano izquierda ya estaba moviéndose hacia el cuchillo de combate de su chaleco táctico. Buen chico. Ahora me dirás dónde están escondidas todas las pruebas de tu esposa, y quizás sea breve, porque los 2 cuchillos de Vincent volaron en un arco perfecto, golpeando a Calhoun en el hombro derecho y cortando los tendones que controlaban su agarre. El hombre gritó y se tambaleó hacia atrás, soltando a Shannon y su propia espada. Vincent se movía antes de que Calhoun cayera al suelo. Lo tacleó, empujándolo contra el muro de concreto con una fuerza demoledora. Calhoun intentó contraatacar, pero Vincent tenía 13 kilos de equipo táctico y 15 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. La pelea duró exactamente 12 segundos. Al terminar, Billy Calhoun yacía inconsciente y atado con correas mientras Vincent cortaba las ataduras de Shannon. ¿Estás herida?, preguntó, revisándola por si tenía heridas graves. Nada que no se cure. La voz de Shannon era temblorosa, pero decidida. Vincent, hay más pruebas aquí abajo. Computadoras, archivos, registros de cuentas. Todo este sótano es su centro de operaciones. Vincent la ayudó a ponerse de pie y le entregó su pistola de repuesto. ¿Puedes caminar? Puedo correr si es necesario. Bien, porque aún no hemos terminado. El sonido de pasos en las escaleras del sótano anunció el regreso de los otros guardias. Vincent colocó a Shannon a cubierto y se preparó para lidiar con las amenazas restantes. El imperio criminal de Billy Calhoun estaba a punto de derrumbarse, pero la noche aún no había terminado. Capítulo 6.
Desenredando la red. Los dos guardias que regresaban bajaron las escaleras del sótano con las armas desenfundadas, con la experiencia suficiente para reconocer el sonido de los disparos. Vincent se había posicionado detrás del pilar de hormigón, mientras que Shannon se agazapó tras un escritorio volcado en la zona de oficinas. Su ventaja táctica residía en su mejor posicionamiento y el factor sorpresa. Billy Marcus. El guardia principal gritó con cautela. ¿Qué demonios pasó aquí abajo? Vincent los dejó avanzar al sótano antes de actuar. Cuando ambos hombres se adentraron en el espacio sin una retirada fácil, salió de su escondite con su arma apuntando al objetivo más cercano. Con las armas abajo, las manos a la vista, el entrenamiento del guardia era claramente inadecuado para una oposición de nivel militar. El primer hombre entró en pánico y disparó alocadamente, con disparos altos y desviados. La respuesta de Vincent fue precisa. 2 disparos eliminaron el centro del objetivo. El segundo guardia demostró mayor sentido táctico, escondiéndose tras una pila de contenedores de productos químicos mientras respondía con precisión. Vincent tuvo que respetar la compostura del hombre bajo presión. Pero el entrenamiento con armas de fuego de civiles no era rival para la experiencia de reconocimiento de la infantería de marina. Vincent flanqueó la posición, utilizando los soportes estructurales del sótano para ocultarse, acercándose a la cobertura de los guardias desde un ángulo inesperado. Cuando tuvo una línea de visión clara, el combate terminó rápidamente. ¿Despejado?, preguntó Vincent a Shannon. ¿Estás bien? Conmocionado. Pero listo. Shannon salió de su escondite, aún empuñando la pistola de repuesto con la técnica adecuada. Vincent, estas computadoras siguen conectadas. Puedo acceder a toda su red. Mientras Vincent aseguraba el sótano y revisaba a Calhoun, inconsciente pero con vida. Shannon trabajaba en la terminal con la eficiencia que demostraba. Sus habilidades de investigación resultaron invaluables al navegar entre capas de archivos cifrados. «Esto es increíble», murmuró, descargando datos a discos portátiles. Registros financieros de 3 años atrás. Comunicaciones con representantes de cárteles mexicanos. Planes de sobornos para funcionarios corruptos. Vincent, esta evidencia podría destruir a docenas de personas. La radio táctica de Vincent crepitó. «Vincent, soy Carolina. La policía local está respondiendo a reportes de disparos. Tienes quizás 5 minutos antes de que lleguen». Recibido. ¿Cómo gestionamos la respuesta de las fuerzas del orden? Depende de qué agentes se presenten. Aproximadamente la mitad del distrito este del HPD está limpio. Pero la otra mitad... La voz de Carolina se apagó significativamente. Vincent comprendió que en un tiroteo con policías potencialmente corruptos no habría buenos resultados. Necesitaba rescatar a Shannon y las pruebas antes de que llegaran las fuerzas del orden. «¿Cuánto tiempo más necesitas?», le preguntó a Shannon. 2 minutos más, estos archivos son enormes. Pero si puedo descargarlos... Hizo una pausa, mirando la pantalla. «Vincent, mira esto». El monitor de la computadora mostró una captura de pantalla de una videoconferencia que mostraba a Billy Calhoun, Troy Randall y 3 hombres que Vincent no reconoció. La fecha y hora eran de hacía 6 días, justo antes de que Shannon presentara su denuncia. «Lo sabían», dijo Shannon en voz baja. «Sabían que los estaba investigando incluso antes de contactar al FBI». Vincent estudió la imagen, anotando detalles que confirmaban sus peores sospechas. La investigación de Shannon no había provocado el secuestro. La habían elegido porque alguien dentro del sistema había advertido a Calhoun sobre el interés federal en sus operaciones. «Termina la descarga», ordenó Vincent. «Nos vamos en 90 segundos». Los dedos de Shannon revoloteaban sobre el teclado mientras Vincent preparaba la ruta de extracción. La salida norte del almacén los llevaría a Industrial Parkland, donde estaba escondido su camión. Desde allí podrían llegar al punto de encuentro del agente Connell en 10 minutos. «Entendido», anunció Shannon, guardando varias memorias USB en el bolsillo. «Todo. Registros financieros,
Comunicaciones, archivos de video, listas de contactos, pruebas suficientes para procesar a 100 personas. Vincent ayudó a Calhoun, aún aturdido, a ponerse de pie. Nos lo llevamos. ¿Estás loco? Intentó matarme y ahora nos ayudará a sobrevivir. Vincent le puso más bridas en las muñecas a Calhoun. Billy sabe qué policías son corruptos y cuáles no. ¿Verdad, Billy? Calhoun lo miró con evidente odio, pero no dijo nada. El sonido de las sirenas se acercaba a medida que avanzaban por la planta principal del almacén. El entrenamiento táctico de Vincent se puso en marcha mientras guiaba a Shannon hacia la salida norte, manteniendo la seguridad mientras controlaba a su prisionera. Estaban a 15 metros de la salida cuando los faros iluminaron la entrada principal. Múltiples vehículos llegaban rápido y en formación. Vincent reconoció el patrón de despliegue. No se trataba de una respuesta de patrulla aleatoria, sino de un movimiento táctico coordinado. «Atrás», susurró con urgencia tirando de Shannon hacia la zona de oficinas. «Esas no son unidades policiales normales». A través de las ventanas, Vincent vio al menos 6 vehículos indistintivos que descubrían a hombres armados con equipo táctico. Se movían con precisión militar hacia las entradas del edificio, estableciendo un perímetro que impediría cualquier escape. La radio de Vincent crepitaba con la voz del agente Connell. «Vincent, esos no son policías. Son el equipo de seguridad privada de Troy Randall, excontratistas militares. Estás ante una operación de limpieza». La situación se había vuelto exponencialmente más peligrosa. La gente de RAND no estaba sujeta a leyes ni reglas de combate. Estaban allí para eliminar testigos y destruir pruebas usando cualquier método necesario. Vincent empujó a Calhoun a un trastero y lo ató con una brida a una estantería metálica. «Un ruido y te dejo aquí para que la gente de Randall te encuentre. Probablemente tengan instrucciones de matar a todos en este edificio, incluyéndote a ti». Los ojos de Calhoun se abrieron de par en par con auténtico miedo. Entendía mejor que nadie de lo que Troy Randall era capaz cuando se sentía amenazado. Vincent se giró hacia Shannon. «¿Cuántas salidas hay de este edificio?» «La entrada principal, el muelle de carga, 2 salidas de emergencia y una puerta de mantenimiento que usamos antes». «Pero, Vincent, ya las tendrán todas cubiertas». Vincent sonrió con tristeza. «Luego buscaremos nuestra propia salida». Arrastró a Shannon hacia el muro sur del edificio, donde su reconocimiento había identificado una debilidad estructural, una sección donde el muro de bloques de hormigón colindaba con el techo metálico. Con la aplicación correcta de fuerza explosiva, Vincent extrajo 2 granadas aturdidoras de su chaleco táctico, excedente militar, altamente ilegal para posesión civil, pero devastadoramente efectivo para crear distracciones o superar obstáculos. «Tápate los oídos y cierra los ojos», le indicó a Shannon. «Cuando diga que te muevas, pasamos por ese agujero y no dejamos de correr hasta llegar al camión». La primera granada creó un enorme agujero en la pared de hormigón. La segunda, lanzada hacia la entrada principal, les proporcionó la distracción que necesitaban. Mientras los hombres de Randall convergían en la explosión, Vincent y Shannon se escabulleron por la recámara y desaparecieron en la oscuridad industrial de Houston. Tras ellos, el imperio criminal de Billy Calhoun se derrumbaba entre llamas y disparos. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Capítulo 7. Comienza la hora de la verdad. La camioneta de Vincent atravesó el distrito industrial de Houston a toda velocidad, mientras las sirenas de la policía se concentraban en el almacén que tenían detrás. Shannon aferró las memorias USB, que contenían pruebas que podrían desmantelar una red de corrupción que abarcaba varios estados, mientras Vincent reflexionaba sobre sus tácticas. «¿A dónde vamos?», preguntó Shannon, mirando los espejos de la camioneta para ver si nos perseguían. «Refugio. Necesitamos tiempo para analizar lo que descargaste y planificar nuestro próximo movimiento». Vincent dio varias vueltas al azar usando técnicas de contravigilancia para asegurarse de que no lo siguieran.
El refugio era un pequeño apartamento que Vincent había alquilado con una identidad falsa. Seguridad operativa, remanente de sus días en el ejército. Modesto, anónimo, pero equipado con comunicaciones seguras y posiciones defensivas. Shannon se desplomó en una silla mientras Vincent revisaba el apartamento en busca de dispositivos de escucha y activaba contramedidas electrónicas. «Vincent, necesito decirte algo». La voz de Shannon sonaba tensa. Cuando los hombres de Calhoun me agarraron, los oí hablar. No solo buscaban mi investigación, planeaban matarnos a ambos. Que pareciera un asesinato-suicidio. Que dijeran que perdiste la cabeza bajo presión. Vincent hizo una pausa en su control de seguridad. El panorama táctico se estaba aclarando. Necesitaban desacreditar tus pruebas destruyendo tu credibilidad. Los investigadores muertos no pueden testificar. Y los trágicos asesinatos familiares no inspiran confianza en su trabajo anterior. Shannon encendió su portátil y comenzó a acceder a los archivos descargados. «Vincent, esto es peor de lo que pensaba. Mira estos registros de comunicación». La pantalla mostraba conversaciones de chat cifradas entre Calhoun Troy Randall y alguien identificado solo como Houston 6. Las marcas de tiempo indicaban la coordinación entre el secuestro y un incidente planeado en la plataforma 7, el lugar de trabajo de Vincent. «Iban a matarte también», se dio cuenta Shannon. «Haz que parezca un accidente en la plataforma petrolífera y luego afirma que me suicidé por pena y culpa». Sonó el teléfono seguro de Vincent. «Agente Connell. Vincent, ¿dónde estás? La gente de Randall incendió el almacén y hay informes de múltiples víctimas. Estamos a salvo». Shannon ha descargado las pruebas. «Bien, porque todo avanza rápido. Troy Randall acaba de dar una conferencia de prensa afirmando que su almacén fue atacado por terroristas nacionales. Lo está presentando como un ataque a un negocio legítimo por parte de extremistas ambientalistas radicales». Vincent comprendió las implicaciones. Randall se estaba adelantando a la historia, presentando la recuperación de pruebas como una acción criminal en lugar de una investigación policial. ¿Qué hay de Calhoun? Encontraron el cuerpo en las ruinas del almacén junto con varios más. El equipo de limpieza de Randall fue minucioso. Sin testigos, sin pruebas, sin cabos sueltos. Vincent sintió una fría satisfacción. La muerte de Billy Calhoun había sido más rápida de lo que merecía, pero la justicia llegó de muchas maneras. «Carolina, tenemos que actuar rápido. La evidencia de Shannon es exhaustiva, pero la gente de Randall trabajará para desacreditarla o destruirla». «De acuerdo. ¿Puedes llegar a Austin mañana por la mañana? He contactado con la Fiscalía General del Estado, a quienes no se les puede comprar ni intimidar». Vincent miró a Shannon, quien asintió con tristeza. «Allí estaremos». «Vincent, una cosa más. Estate atento a una camioneta negra. Matrícula de Texas. Charlie 79. Romeo». El jefe de seguridad de Randall se llama Walter Petty, ex miembro de la Fuerza Delta. Tiene la tarea de eliminarlos a ambos. La comunicación se cortó. Vincent inmediatamente comenzó a empacar el equipo esencial, mientras Shannon seguía analizando la evidencia descargada. «Vincent, mira esto». La voz de Shannon transmitía una mezcla de emoción y horror. «Estos no son solo registros de sobornos, son instrucciones para operaciones específicas. Mira esta entrada del mes pasado». La pantalla mostraba un mensaje cifrado que indicaba a Calhoun que organizara un accidente para un inspector de la Comisión de Ferrocarriles de Texas que había estado haciendo demasiadas preguntas. 3 días después, el inspector murió en un accidente de un solo vehículo en una carretera rural. «Hay ciento a sueldo», dijo Vincent en voz baja. «Oculta al accidentes y suicidios». Shannon revisó más archivos. Hay docenas de activistas ambientales, funcionarios reguladores, empresarios rivales, incluso algunos agentes del orden que se acercaron demasiado a la verdad. Vincent se dio cuenta de que estaban ante la evidencia de un programa sistemático de asesinatos que se extendió por varios años. Troy Randall no solo dirigía empresas criminales.
Había estado eliminando a cualquiera que amenazara sus operaciones. ¿Cuántas personas?, preguntó Vincent. Shannon palideció mientras contabilizaba las entradas. 43 eliminaciones confirmadas en 3 años. Y Vincent, hay una lista de objetivos actualizada. 7 nombres, incluyendo el tuyo, el mío y el del agente Connells. El alcance de la organización criminal de Randall era asombroso. No se trataba solo de corrupción ni delito de guante blanco. Era terrorismo doméstico perpetrado por alguien con recursos ilimitados y conexiones políticas. La evaluación táctica de Vincent era contundente. Se enfrentaban a un enemigo con superioridad numérica, protección gubernamental y financiación ilimitada. Las estrategias policiales tradicionales serían insuficientes contra alguien dispuesto a asesinar a agentes federales y funcionarios estatales. Shannon, necesito que subas todo a varios servidores seguros. Cuentas anónimas, alojamiento en el extranjero, máxima distribución. Ya estamos en ello. Los dedos de Shannon volaban sobre el teclado. Pero Vincent, incluso si esta evidencia llega a los medios, Randall tiene suficiente influencia política para desacreditarla. Afirmará que es inventada, parte de una campaña de desinformación terrorista. Vincent guardó silencio durante varios minutos, analizando la situación desde múltiples perspectivas. Los procesos legales estándar serían demasiado lentos y vulnerables a la corrupción. La exposición mediática se consideraría teorías conspirativas. Las fuerzas del orden federales se vieron comprometidas en múltiples niveles, lo que dejó soluciones poco convencionales. Shannon, ¿te gustaría asistir a una gala benéfica mañana por la noche? Lo miró con extrañeza. ¿De qué estás hablando? Vincent abrió un sitio web de noticias en su portátil. La recaudación de fondos anual de la Fundación de Energía de Houston. 500 de los ciudadanos más prominentes de la ciudad, incluyendo a Troy Randall, la alcaldesa Jackie Wall y la mitad del ayuntamiento. Traje de etiqueta, máxima seguridad, impecables credenciales sociales. La comprensión se dibujó en los ojos de Shannon. ¿Quieres confrontar a Randall públicamente? Quiero terminar esta guerra decisivamente. Vincent comenzó a esbozar diagramas tácticos. La fuerza de Randall reside en operar en la sombra, usando la corrupción y el asesinato para silenciar a la oposición. Pero ¿qué pasa cuando sus crímenes quedan expuestos ante toda la estructura de poder de Houston? Shannon estudió su plan, observando los detalles operativos con creciente interés. Es una locura. Es lo último que esperarán. Randall cree que estamos huyendo asustados, escondiéndonos de sus equipos de asesinos. En cambio, entraremos en su fortaleza y lo destruiremos delante de todos a quienes ha estado intentando impresionar. El teléfono seguro de Vincent vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tienen 12 horas para entregarse o la matanza se extenderá a sus familias. W.P. Walter Petty acababa de intensificar el conflicto más allá de los límites profesionales. Los padres de Vincent vivían jubilados en San Antonio. La hermana de Shannon trabajaba como maestra en Dallas. La gente de Randall amenazaba a civiles inocentes para obligarlos a obedecer, lo que significaba que las reglas de combate habían cambiado por completo. Vincent miró a Shannon con fría determinación. Mañana por la noche, nosotros y el imperio criminal de Troy Randall, para siempre. Cueste lo que cueste. Capítulo 8. La trampa está tendida. A la mañana siguiente, un frío inusual llegó a Austin, donde Vincent y Shannon se reunieron con la agente Connell en una discreta cafetería cerca de la capital del estado. Carolina Connell parecía una auténtica profesional de las fuerzas del orden federales, pero su expresión reflejaba la determinación sombría de alguien que ha visto demasiada corrupción como para confiar en los procesos tradicionales. La evidencia que Shannon recuperó es más completa que cualquier cosa que hayamos recopilado en 3 años de investigación. Carolina denunció registros financieros, registros de comunicación, órdenes de asesinato.
Es suficiente para acusar a docenas de personas y desmantelar toda la red. Pero Vincent percibió vacilación en su voz. Pero las conexiones políticas de Troy Randall son más profundas de lo que creíamos. La Fiscalía General está dispuesta a proceder, pero les preocupan los problemas de jurisdicción federal. Los abogados de Randall bloquearán esto en los tribunales durante años mientras desaparecen testigos y se cuestionan las pruebas. Shannon se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasa con los medios? Si publicamos todo, ya tenemos un futuro, interrumpió Carolina. Su equipo ha estado difundiendo desinformación sobre terrorismo doméstico y extremistas ambientales. Cualquier evidencia que publiquemos será descartada como propaganda inventada. Vincent comprendió la situación táctica. Los enfoques convencionales, la aplicación de la ley, la exposición mediática y la presión política se vieron comprometidos por los recursos y conexiones de Randall, lo que significaba que los métodos no convencionales no solo eran preferibles, sino necesarios. Háblame de la gala de esta noche. Vincent dijo que Carolina consultó su tableta. Recaudación de fondos de la Fundación de Energía de Houston, Centro de Teatro Wareram. 500 invitados, en su mayoría ejecutivos de la industria energética y figuras políticas. Seguridad proporcionada por Industrias Randall. En esencia, su ejército privado controlará el acceso y la seguridad interna. Lista de invitados. Troy Randall, la alcaldesa Jackie Wall, concejales, comisionados de policía, funcionarios federales, además del grupo habitual de donantes adinerados y ejecutivos corporativos. Carolina hizo una pausa. Vincent, si piensas confrontar a Randall públicamente, su equipo de seguridad te eliminará antes de que puedas hablar. Vincent sonrió fríamente. No planeo confrontarlo. Planeo destruirlo. Expuso su plan operativo mientras Shannon consultaba los planos arquitectónicos del Centro de Teatro Wareram en su computadora portátil. El recinto era un moderno complejo de artes escénicas con múltiples teatros, amplias áreas tras bambalinas y sofisticados sistemas audiovisuales. ¿Quieres hackear su sistema de presentaciones? Carolina pidió más que eso. Las pruebas de Shannon incluyen archivos de video, grabaciones de vigilancia de Randall ordenando asesinatos, conversaciones grabadas sobre sobornos políticos, documentación del programa de asesinatos. ¿Y qué sucede cuando la élite poderosa de Houston descubre exactamente a qué tipo de hombre han estado apoyando? Shannon ya estaba analizando los requisitos técnicos. El teatro... El sistema está conectado a Internet para transmisión y administración remota. Si puedo acceder a su red, puedo anular cualquier presentación y transmitir lo que queramos. Mientras tanto, yo me encargaré de la seguridad, continuó Vincent. La gente de Randall intentará cortar la transmisión y eliminar a los testigos. Necesito asegurarme de que todos en esa sala vean las pruebas. Carolina parecía escéptica. Incluso si tienes éxito, Randall aún tiene suficiente protección política para capear el escándalo. Los ricos han sobrevivido a peores situaciones. Esta vez no. La voz de Vincent transmitía absoluta seguridad. Porque no solo estamos exponiendo sus crímenes, sino que lo estamos incriminando por terrorismo doméstico. El plan que Vincent describió era elegante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Shannon se infiltraría en los sistemas técnicos de la gala y difundiría las pruebas criminales de Randall a todos los asistentes. Pero simultáneamente, Vincent orquestaría un escenario que haría parecer que Randall intentaba un ataque con numerosas víctimas contra el liderazgo político de Houston. Estás hablando de operaciones de bandera falsa. Carolina se dio cuenta. Vincent, eso es justicia. Vincent lo interrumpió. Randall lleva años realizando operaciones de bandera falsa, asesinando a personas inocentes y disfrazándolos de accidentes. Esta noche, sus propias tácticas se vuelven en su contra. Shannon estudió los sistemas de seguridad del teatro a través de bases de datos en línea. Puedo acceder a su red remotamente, pero mantener el control durante un evento en vivo será un desafío.
La gente de Randall tendrá especialistas en ciberseguridad monitoreando precisamente este tipo de intrusión. ¿Cuánto tiempo necesitas 10 minutos de transmisión ininterrumpida? Lo suficiente para mostrar las pruebas más perjudiciales, las órdenes de asesinato, los sobornos políticos, los videos de los asesinatos. Vincent asintió. Te garantizo 10 minutos. Carolina guardó silencio durante varios minutos, claramente debatiendo las implicaciones éticas del plan de Vincent. Finalmente, habló. Oficialmente, el FBI no puede autorizar operaciones ilegales contra ciudadanos estadounidenses. Extraoficialmente, Troy Randall ha asesinado a agentes federales y representa una amenaza constante para la seguridad nacional. Le entregó a Vincent un pequeño dispositivo electrónico, un transpondedor de emergencia. Si algo sale mal, actívelo y los equipos de extracción acudirán en minutos. Vincent se guardó el dispositivo sabiendo que no lo usaría. La operación de esta noche tendría un éxito rotundo o fracasaría estrepitosamente. No habría término medio. La tarde se dedicó a los preparativos finales. Shannon se puso un traje de noche formal que ocultaba su portátil y su equipo inalámbrico. Vincent consiguió un uniforme de camarero que le permitía moverse por las áreas de servicio del teatro sin llamar la atención. Lo más importante fue que Vincent visitó a un comerciante de excedentes militares en el sur de Austin y adquirió equipo especializado para las operaciones de la noche. Gafas de visión nocturna, contramedidas electrónicas y suficientes cargas explosivas para arrasar varias manzanas de la ciudad. ¿No estarás planeando bombardear el teatro?, preguntó Shannon mientras conducían de regreso a Houston. Solo si ello era necesario para completar la misión. El tono de Vincent era directo. La gente de Randall intentará matar a todos en esa habitación para evitar que las pruebas se difundan. Si eso sucede, me aseguraré de que no lo logren. Shannon comprendió las implicaciones. Vincent estaba preparado para llevar a cabo un ataque terrorista para prevenir otro. Una complejidad moral que habría desafiado a los filósofos, pero que representaba una lógica táctica clara para un marine que se preparaba para la guerra asimétrica. Al acercarse al horizonte de Houston, Vincent sintió que la familiar calma previa al combate se apoderaba de él. Esta noche determinaría si la justicia prevalecía o si la corrupción triunfaba mediante una violencia superior. De cualquier manera, el imperio criminal de Troy Randall no sobreviviría hasta la mañana. La guerra estaba a punto de concluir, y Vincent Watson pretendía dictar los términos de la rendición. Capítulo 9. Bastión de tormentas. La gala de la Fundación de Energía de Houston representó la cúspide de la jerarquía social de la ciudad. 500 de las personas más poderosas de Texas se reunieron con gran pompa en el Warham Theater Center. Afuera, los manifestantes mantenían su habitual vigilia contra la influencia corporativa y la política. Dentro, el champán corría a raudales y se negociaban acuerdos millonarios entre aperitivos. Vincent Watson se movía por los pasillos de servicio del teatro, con la seguridad invisible de quien se siente como en casa. Su uniforme de camarero le permitía acceder a zonas restringidas, mientras que su entrenamiento militar le permitía recorrer la compleja distribución del edificio sin necesidad de mapas ni señalización. Shannon había entrado por la entrada principal. Su vestido formal ocultaba un sofisticado equipo electrónico que la transformaría en una unidad de ciberguerra unipersonal. Sincronizarían sus relojes y confirmarían los protocolos de comunicación de respaldo. A las 2100 horas, los criminales más poderosos de Houston enfrentarían la justicia mediante tácticas superiores y pruebas abrumadoras. Vincent alcanzó su primer objetivo. El panel principal de distribución eléctrica del edificio se encontraba en un lavadero del sótano. Los sofisticados sistemas de seguridad del teatro eran potentes, pero dependían de un suministro eléctrico constante. Unas pocas modificaciones bien ubicadas garantizarían que Vincent pudiera controlar la iluminación y los sistemas de emergencia cuando una situación requiriera ventaja táctica. Su segundo objetivo era el centro de comunicaciones del edificio, donde las conexiones a Internet y las redes internas
convergían en una ubicación centralizada. Shannon llevaría a cabo su ciberinfiltración remotamente, pero el acceso físico de Vincent proporcionaría respaldo e impediría que la gente de Randall simplemente cortara las conexiones externas. A las 20:30, Vincent se situó en el balcón principal del teatro, con vistas al gran salón de baile, donde la élite de Houston se reunía bajo candelabros de cristal. Localizó de inmediato a Troy Randall, un hombre alto y distinguido de unos 50 años, de cabello canoso y aspecto imponente, rodeado de figuras políticas y ejecutivos corporativos. La alcaldesa Jackie Wall estaba a su derecha, mientras que el comisario de policía Mario Dickey ocupaba su flanco izquierdo. A través de su auricular, la voz de Shannon informó de su estado. Infiltración completa en la red. Tengo el control de sus sistemas audiovisuales y puedo anular su presentación en cualquier momento. Copiado. ¿Cuánto tiempo necesitas para subir los archivos de evidencia? Ya está todo listo para la transmisión. Vincent revisó la seguridad del salón con una evaluación profesional. 2 docenas de guardias con ropa formal, estratégicamente ubicados cerca de las salidas y del personal clave. Personal de seguridad adicional en las áreas de servicio del edificio y en las posiciones perimetrales. Todos armados, leales a Troy Randall y dispuestos a matar civiles para proteger los secretos de su empleador. Exactamente a las 2100 horas, Troy Randall se acercó al podio del salón para pronunciar su discurso inaugural. La multitud reunida guardó silencio respetuosamente mientras los empresarios más exitosos de Houston se preparaban para hablar sobre política energética y desarrollo económico. Damas y caballeros, distinguidos invitados, bienvenidos a la gala de la Fundación de Energía de Houston de este año. Vincent Key, su radio Shannon, ejecuta. Las enormes pantallas de proyección del salón parpadearon y la presentación cuidadosamente preparada de Troy Randall desapareció. En su lugar apareció un video nítido que mostraba a Randall y su oficina privada hablando con Billy Calhoun sobre la eliminación de funcionarios reguladores problemáticos. Ese inspector de la Comisión Ferroviaria se está convirtiendo en un problema. La voz grabada de Randall resonó por el sistema de sonido del salón. Necesito que se ocupen de él definitivamente. La multitud reunida se agitó inquieta al ver a su anfitrión ordenar un asesinato con indiferencia. El propio Randall se quedó paralizado en el podio, con el rostro alternándose entre la confusión, el reconocimiento y, finalmente, la ira. La voz de Shannon resonó en el auricular de Vincent, transmitiendo órdenes de asesinato, registros financieros y documentación de sobornos políticos. Tiempo de carga. 8 minutos restantes. La pantalla de proyección repasó pruebas devastadoras. Registros bancarios que mostraban pagos a funcionarios corruptos. Registros de comunicaciones que detallaban operaciones de asesinato a sueldo y grabaciones de vigilancia de encuentros casuales con delincuentes conocidos. La élite política y empresarial de Houston observó en silencio y estupefacción cómo 3 años de corrupción sistemática y asesinatos se exponían con todo lujo de detalles. Troy Randall finalmente recuperó la compostura e hizo un gesto frenético a su personal de seguridad. ¡Corten la electricidad! ¡Detengan esta transmisión! Las modificaciones de Vincent al sistema eléctrico evitaron cualquier interrupción, pero la gente de Randall ya se dirigía a las áreas de servicio del edificio. Vincent bajó del balcón para interceptarlos. Su pistola con silenciador eliminó a 2 guardias antes de que llegaran al centro de comunicaciones, en un salón de baile. El pánico comenzaba a extenderse a medida que se hacían evidentes las implicaciones de los crímenes expuestos de Randall. La alcaldesa Jackie Wall se alejaba de Randall, mientras el comisionado de policía Dickey hablaba con urgencia por la radio. Vincent no pudo determinar si estaba pidiendo refuerzos o intentando distanciarse del escándalo. «Quedaban 6 minutos», informó Shannon. Pero la gente de Randall intentaba interferir las señales inalámbricas. Vincent llegó al centro de comunicaciones, mientras 3 especialistas en seguridad de Randall intentaban cortar las conexiones a Internet. El entrenamiento de combate profesional
resultó superior a la experiencia en seguridad privada. Los 3 hombres fueron neutralizados en 30 segundos, dejando a Vincent al mando de los sistemas de información del edificio. Las pantallas de proyección mostraban la evidencia más dañina que Shannon había descubierto. Un video de Troy Randall, torturando y ejecutando personalmente a un inspector ambiental federal que había amenazado sus operaciones. La multitud reunida retrocedió horrorizada al presenciar la verdadera naturaleza del empresario más respetado de Houston. Damas y caballeros, la voz de Vincent resonó por el sistema de sonido del teatro al activar el protocolo de avisos de emergencia del edificio. Están presenciando evidencia de asesinato sistemático, corrupción y terrorismo doméstico perpetrados por Troy Randall y su red criminal. Las fuerzas del orden se dirigen a arrestar a todos los conspiradores. Fue un engaño táctico diseñado para evitar que Randall provocara una escalada de bajas masivas, pero tuvo el efecto contrario. El equipo de seguridad de Randall comenzó a atacar a la multitud confundida hacia las salidas del edificio, mientras su comandante hablaba con urgencia por la radio. A través de su auricular, Vincent escuchó la voz del agente Connell. «Vincent, estamos monitoreando la situación. Los equipos federales de respuesta están a 20 minutos de distancia, pero la gente de Randall se está movilizando para eliminar a los testigos. Necesitan retirarse inmediatamente». Negativo. Misión incompleta. Vincent avanzó por los pasillos de servicio del teatro hacia el salón principal, donde la situación se estaba deteriorando rápidamente. El personal de seguridad de Randall había sacado armas e intentaba contener a 500 civiles aterrorizados, mientras sus crímenes descubiertos seguían transmitiéndose en todas las pantallas del edificio. Quedaban 2 minutos. Shannon informó haber transmitido la lista de objetivos a asesinar. Ahora, las pantallas de proyección mostraban nombres, fotografías y métodos de eliminación planificados para 27 individuos que habían amenazado las operaciones de RAN. El nombre de Vincent apareció prominentemente junto con el de Shannon, el agente Connells y varios funcionarios federales y estatales. El horror de la multitud se transformó en rabia al comprender que estaban presenciando un programa de terrorismo sistemático, dirigido contra ciudadanos estadounidenses. Varios oficiales militares retirados entre el público comenzaron a organizar la resistencia, mientras las fuerzas del orden desenfundaban sus armas y se preparaban para arrestar a Randall. Troy Randall finalmente abandonó cualquier pretensión de legitimidad. «¡Mátenlos a todos!», gritó a su equipo de seguridad. «Todos en esta sala morirán esta noche». Vincent salió del pasillo de servicio con precisión táctica, eliminando con su rifle al personal de seguridad de Randall antes de que pudieran disparar contra la multitud. Su superior posicionamiento y entrenamiento militar les otorgaban una ventaja devastadora. En 90 segundos, Vincent había neutralizado las principales amenazas, mientras que las bajas civiles se mantuvieron en 0. El propio Troy Randall intentaba escapar por la salida trasera del teatro, cuando Vincent lo interceptó en un pasillo oscuro. «¿Vas a algún lado, Troy?» Randall se giró con furia desesperada, sacando una pistola oculta. «Destruiste todo lo que construí». «Detuve a un terrorista», respondió Vincent, apuntando con su arma al centro de masa de Randall. La pregunta es si se rinde pacíficamente o continúa resistiéndose. La respuesta de Randall llegó en forma de disparos. Disparos mal dirigidos que revelaron su falta de entrenamiento de combate. La respuesta de Vincent fue precisa y contundente. Cuando los agentes federales llegaron 20 minutos después, encontraron el cuerpo de Troy Randall en el pasillo del teatro, mientras 500 testigos declaraban sobre la exhaustiva evidencia criminal que habían observado. Las pantallas de proyección aún mostraban órdenes de asesinato y corrupción política, lo que garantizaba que todas las principales cadenas de noticias difundieran las pruebas a nivel nacional. La agente Carolina Connell encontró a Vincent en el balcón del teatro, desmantelando tranquilamente su equipo. «Se acabó», anunció. «La cadena de Randall está acabada. Tenemos suficientes pruebas y testimonios para procesar a 50 personas».
Vincent observó el salón de baile, donde los civiles prestaban declaración a los agentes federales, mientras los equipos de noticias documentaban la escena. ¿Qué pasa con los funcionarios corruptos? El alcalde Wall y el comisionado Dickey ya están detenidos junto con otros 12 funcionarios municipales. El fiscal general del estado está coordinando con los fiscales federales para realizar más arrestos. Carolina hizo una pausa. Vincent, habrá preguntas sobre las operaciones de esta noche. Oficialmente no podemos reconocer ninguna participación federal en lo que sucedió aquí. Entendido. Shannon y yo nunca estuvimos aquí. Carolina le entregó una carpeta. Nuevas identidades, asistencia para la reubicación, protección federal para testigos, si es necesario. Te has ganado una jubilación tranquila. Vincent revisó los documentos y los devolvió. No tenemos por qué desaparecer. La guerra terminó y ganamos. Un mes después, Vincent Watson regresó a la plataforma 7 como jefe de seguridad de una Apex Energy Corporation reformada. La nueva gerencia de la empresa había implementado protocolos ambientales y de seguridad integrales, mientras que la supervisión federal garantizaba la rendición de cuentas corporativa. Shannon Watson recibió una distinción de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por su labor investigativa, además de un ascenso a directora regional de cumplimiento. Su testimonio condujo al mayor procesamiento por delito ambiental en la historia de Texas. Billy Calhoun fue acusado póstumamente de múltiples asesinatos, mientras que la red criminal de Troy Randall había sido completamente desmantelada. 43 víctimas de asesinato finalmente obtuvieron justicia, y sus familias recibieron una compensación proveniente de los activos criminales de C. Vincent se encontraba en la cubierta del andén 7, observando cómo la puesta de sol teñía el Golfo de México de tonos dorados y carmesí. Shannon llamó desde Houston para informar sobre los últimos procesos judiciales. Otra docena de funcionarios corruptos aceptaban acuerdos con la fiscalía en lugar de enfrentarse a juicios federales. La tormenta había pasado. La justicia había prevalecido gracias a tácticas superiores, pruebas contundentes y el simple principio de que algunas luchas justificaban cualquier riesgo. Vincent Watson había protegido a su familia y servido a su país. Una vez más, la misión estaba cumplida. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal, me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos.